Los estoicos vieron que les fue mal, a todas estas escuelas les fue mal. Primero les fue mal porque la gran pelea la gana Platón y Aristóteles. Esta es la primera, o sea, la primera derrota fue a manos de Platón y Aristóteles. No porque Platón y Aristóteles ganaron en su momento no ganaron, ganaron después. O sea, después ganaron. Esa es la primera derrota. La segunda derrota fue porque el estoicismo fue altamente reterritorializado y cooptado por el cristianismo. Mi intención es que tratar de mostrarles el estoicismo, como lo veo yo, que no tiene que ver con el cristianismo. De hecho, podríamos decir que es lo opuesto. Lo que pasa es que los cristianos hicieron la gran Perón. Hicieron la gran Perón. Miren, se la voy a mostrar lo que hicieron los cristianos. ¿Cómo se llama el primer periódico anarco de Latinoamérica? ¿Nada? ¿Ideas? El Descamisado. Chao, fin, game over. Cuando el anarquismo obrerista ganó la pulseada primero de siglo frente a los otros anarquismos en Argentina, porque acá hay un anarquismo propiamente de corte obrerista, después vino Perón y capitalizó toda la onda. Bueno, hicieron lo mismo los cristianucci. Los estoicos se mataron laburando, asentando las bases para una libertad. O sea, quien logra la libertad estoica logra la libertad, así con mayúscula, la que no te la puede tocar nadie, no importa lo que te está haciendo. Por supuesto es dificilísimo de hacer, pero se puede lograr. Y después vinieron los cristianuchis y dijeron, ah, qué bueno que estaba esto, mira qué piola, vamos a capitalizar. Y básicamente hicieron eso, capitalizaron. Lo cual prueba, una vez más, una serie de cosas que yo no me cansaré de repetir, que son las siguientes. A saber, que la filosofía de la antigüedad está más cerca de una religión, una secta, un culto, una filosofía práctica, una práctica como el yoga, que lo que nosotras entendemos por filosofía. Por varios motivos. Primero porque es una cuestión, el estoicismo principalmente, pero todas las que estuvimos viendo, es una filosofía para la vida, es un conocimiento aplicado, que no apunta a ganar méritos dentro de tal o cual institución, o que no apunta a tener todo el acervo cultural de todo el conocimiento, la suma del conocimiento de la época, sino un arte de vivir. Se aprende la doctrina que una va a utilizar. Básicamente es eso. Esa diferencia, que sea un arte de vivir frente o sea, que sea una doctrina para unas técnicas del yo, y que esas técnicas del yo no tengan una idea de cómo formatear una subjetividad en masa, porque de hecho en el mundo antiguo no hay masa, hay multitud, pero no hay masa, ahora volvemos al respecto, es una de las tantas diferencias con la moral, donde vos te encuentres tecnologías del yo, que lo que intentan es esculpir tu propia personalidad, como quien esculpe una argamasa, algo que no tiene forma, para hacer de eso una obra de arte. Ahí hay una diferencia con la moral. La moral lo que quiere es homogeneizar, esto lo que quiere es singularizar. Por eso, pese a todas las reglas que da Epicteto, habrán visto que da muchas técnicas y muchas recomendaciones, porque para eso es un manual, nunca dice bien qué cantidades. No es como una receta de cocina, que es siempre igual, justamente porque es singular. Lo que te dice, lo que es la regla es, la tristeza es asociar, tener ideas e ilusiones con respecto a lo que la cosa es. Si yo asocio a la enfermedad imágenes tristes, lo convierto en un calvario. Si yo asocio a la afección algún tipo de potencia, no sé, como si dijera, bueno, empiezo a recabar información acerca de todas las personas que hicieron de su enfermedad literatura, y a mí la literatura me interesa, ya asocié otra imagen, que no es la imagen esa de la indefensión de la víctima. Entonces lo que hay que hacer es alejar, como veremos, es una lucha de narrativas. Lo que hay que hacerse es contarse el cuento más potente, no ir a contarse el cuento que dice que terrible. Ya vamos a llegar a todas estas cuestiones, ¿no? Tenemos una doctrina que es una doctrina del conocimiento con una aplicación práctica. Es básicamente un método que etimológicamente quiere decir un camino para, si queremos definirlo en términos modernos, para la autoconfiguración. Básicamente lo que permiten
lo que permiten los preceptos estoicos es la posibilidad del trabajo sobre el sí mismo, como modo de vivir. Les decía yo que es mi favorito el estoicismo, porque el estoicismo no anda con cosa chiquita. O sea, quien logra alcanzar, o sea, nada, no sé quién logra, Epícteto, ponele. Es más difícil ser estoica que ser cínica, mucho más fácil ser cínica que ser estoica, ni les tengo que decir, los estoicos es un poco complicado ser estoico, ¿no? Pero quien logra el estoicismo básicamente lo puede todo. De hecho, si notaron en la lectura de Epícteto, es volver a ser un dios, lo dice, o sea, es volver a la divinidad, realmente poderlo todo, poder tanto algo, o sea, ¿qué es lo que puede un estoico? El estoico puede construir un espacio interior de libertad que no importa lo que esté ocurriendo, es imperturbable ese espacio interior de libertad. No importa a cuál padecimiento esté siendo el cuerpo sometido, nadie puede hacernos daño. Si quieren, esto lo pueden relacionar con la idea de la reapropiación de la injuria. O sea, no hay nada con lo que te puedan agredir, no hay nada con lo que te puedan insultar. O sea, logran construir un sistema inmunitario que las defienda de cualquier agresión, porque logran colocar la libertad en un lugar donde no hay acceso, donde la única persona que tiene acceso a ese lugar es la persona que la posee y nadie más. Para eso hay una serie de técnicas que son casi como un manual de medicina de la antigüedad de cómo alcanzar eso. Paul Bain, ¿lo conocen a Paul Bain? Paul Bain es un señor filólogo de la antigüedad, especialista especialmente en latín, un latinista, pero también en griego, que fue amigo personal y formó parte del equipo de Foucault. Saben que Foucault trabajaba con un equipo de historiadores. Imagínate que Foucault no manejaba toda la cultura, desde la antigüedad hasta la modernidad, pasando por el medioevo. Entonces trabajaba con Paul Bain en la parte de la antigüedad y con Philippe Ariès en la parte del medioevo, que es un historiador medievalista, Ariès. Bueno, hay una biografía de Paul Bain sobre Foucault que se los recomiendo, es muy divertida y demás, fueron amigos personales. Y Paul Bain dice que en realidad estoicos y epicúreos son de algún modo las dos versiones de una misma doctrina. Los principios se asemejan. Una de las grandes diferencias entre estoicos y epicúreos es que los estoicos no apoyan el bien más que en sí mismo. El bien es en sí mismo, lo que ellos llaman todo el tiempo el bien moral. Que el bien moral es lo que depende de tus propias acciones. No haces las cosas por el placer o por el beneficio, sino que el bien, lo que los estoicos llaman el bien, es un bien que solo depende de una. Lo único que puede afectarme es lo que depende de mí misma. Todo lo demás no debería afectarme. O sea, esa es la construcción del camino filosófico. El filósofo o la filósofa estoica es aquella persona que logra no verse afectada por nada que no dependa de su propio poder de autogobierno. Todo lo demás no debería afectarnos. Pero los presupuestos son los mismos: no temer a la muerte, no temer a los dioses, no temer al sufrimiento, desdeñar las riquezas, desdeñar los méritos, la grandeza, desoír las habladurías. O sea, todas esas son cosas que tanto epicúreos como estoicos no les interesan, para enfocarse a aquello que realmente es necesario. O sea, y liberarse de lo que es falso, lo que es ilusorio, porque lo que es falso y lo que es ilusorio, no en términos platónicos, insisto, lo falso no es en términos platónicos, sino lo falso tiene que ver con las cadenas asociativas que hacemos en la cabeza. Por lo menos yo leo así el estoicismo. Habrá quien lo lea a Dot, lo lee kantiano. A mí me gusta leerlo spinociano, pero bueno, va en gusto. Seguro que a Dot tiene más razón que yo, que sabe más. No importa. Yo les digo, les conviene más leerlo, todos les conviene más leerlo que kantiano o spinociano. Así que, como siempre, vamos a hacer como nos enseñó el señor Epicuro, lo que nos convenga. Claro, y sí, lo que le conviene a la potencia del cuerpo. Entonces, para llegar a ese lugar de imperturbabilidad, lo que hay que deshacerse son de todas esas ilusiones angustiosas.
Únicamente que el estoicismo lo enseña de una manera diferente, pongámosle, lo enseña con un esfuerzo paciente que tiene que ver con limar los malos hábitos del pensamiento. Lo que un estoico va haciendo es limar, lo que podríamos decir, limar los malos hábitos del pensamiento. Uno empieza a tener pensamientos que no aportan. Entonces, Paul Bain va a decir también en un texto que tiene sobre Séneca, que se llama Séneca y el estoicismo, que se los recomiendo, está subido al Google Drive ese que nosotros usamos. Ahí en ese texto, Paul Bain va a decir que los estoicos se dan cuenta de una movida que había que hacer, una movida subjetiva, ideológica que había que hacer. Vieron que los griegos son muy competitivos, ya se habrán dado cuenta, los griegos compiten todo el tiempo, son los inventores de los Juegos Olímpicos, tienen unos que son los Juegos Panhelénicos, tienen juegos regionales, tienen competencia de poesía, digo, Píndaro es el gran competidor de la poesía lírica, compiten, hasta la tragedia en Atenas es una competencia, todos los años para las fiestas, las grandes dionisíacas, las leneas, en fin, para diferentes fiestas hay una competencia de quién trae la mejor tragedia, el mejor drama de esa. Les gusta competir. Porque a los griegos les gusta una palabrita que se llama kleos, que es la gloria. Les gusta mucho la kleos a los griegos. Y la kleos la ven en términos de afán personal. Esto presenta un problema, porque si mi kleos está pensada en términos de afán personal, entonces la competencia es contra los otros. Entonces, ¿qué hacen los estoicos? Dicen, bueno, está esta subjetividad griega de les gusta competir. Vamos a hacerlos competir, pero vamos a hacerlos competir para elevarse hacia la mayor virtud. Y la mayor virtud es el bien moral, y el bien moral es colectivo. Entonces, el que más capo es, el que tiene la mayor gloria, es el que mayor bien moral alcanza. Y el bien moral no es individual, es colectivo, punto. Entonces eso te permite pasar de hacer harina a los demás para alcanzar la gloria, el éxito, la fama, para como compite la gente de la Universidad de Filosofía y Letras. Yo me acuerdo, me encanta, esto va a ser un scratch. Qué momento lindo. Esperen que voy a abrir la puerta, porque ahora me acabo de acordar algo que decía un profesor mío del colegio secundario. Lo voy a estar bien. No es, a priorísticamente, yo te diría, sacate, porque no vas a entrar. A priorísticamente te diría que no estamos hablando de la moral en tanto un principio universal, rector y homogenizador, sino de una serie de técnicas que te sirven para alcanzar el bien moral. Y el bien moral va a estar definido como aquello que depende de tu propia mano. Entonces, solo a modo de terminar de entender el estoicismo, concedele a ese bien moral, no una moral universal del estilo la moral tal cosa. Vieron que ahora hay un montón de textos alusivos, no la entiendas así, sino entendela como unas técnicas del yo, que lo que te permiten es esto, te permiten no superar a los demás en términos de tiranizarlos, yo soy mejor, sino el mejor es aquel que es el más virtuoso. Y la virtud, te quieres apoyar, lo puedes hacer acá, y la virtud es justamente, después igual eso te lo voy a pedir, pero no porque tengo algo ahí anotado. La virtud tiene que ver con esta suerte de comunidad que están intentando pensar. Por eso, a diferencia de los epicúreos, los estoicos creen en tener una participación política, tener una participación ciudadana. Casi si quieren como una suerte de, ¿cómo decirlo? Una suerte de provocación para el sí mismo, porque piensen que lo que ocurre aquí también es estar en el peor lugar a donde probar esas técnicas, hacer esa política pública. Digo, es más fácil hacerla de los epicúreos. Me voy a la mierda, me armo mi rancho ahí con los que nos entendemos. Acá estoy en el medio de la mierda. Pero literal, Séneca
Y acá digo algunas cositas de Epícteto. Epícteto es del mismo periodo que Séneca, que se conoce en latín como el periodo imperial. Bueno, en general, Epícteto es una rara avis, es una rareza. ¿Por qué? Porque Epícteto es un esclavo griego que escribe en griego, pero que vive en Roma. Es muy común esta situación. Lo que pasa es que en su momento hay otro gran estoico, que es el gran estoico, que es Séneca, que a su vez, Séneca, por supuesto, es un filósofo estoico, con todo lo que eso representa, con sus manuales de estoicismo, las cartas a Lucilio, los tratados sobre la brevedad de la vida, sobre el ocio, sobre la muerte, sobre todas esas cosas, pero además Séneca es un gran escritor, es un escritor que ha escrito tragedia, escribe sátira. Es muy completo Séneca. Entonces, Epícteto como caí en desuso, no se lo conoce tanto como a Séneca. Pero para que vean el término de participación política, dos cosas hay que decir. Séneca, que es el gran estoico de su momento, este es un momento donde hay mucho estoicismo. Justamente porque como los estoicos logran que la libertad sea interior y que sea una libertad imperturbable, entre los esclavos es muy... prende esta escuela. Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí. ¿Por qué los esclavos eran esclavos? ¿Qué te hacía esclavo? Nacer esclavo. ¿Cómo hoy? Viste que hay quien se llama Silvestri y hay quien se llama Alzagonzué. Por ejemplo, el otro día subiste una cosa buenísima, María del Carmen. Hay un partido, Castelli. Yo pensé que era simplemente un prócer, directamente un partido. Bueno, habrá quien se llama Silvestri y quien tiene nombre de partido. Eso es lo que te hace. Hay quien nace con nombre de pizza y quien nace con nombre de calle, prócer y partido de provincia directamente. Tu familia dijo, esto es mío, pumba, chao, palos y a la bolsa. ¿Qué te hacen hacer? Después podés descender a la esclavitud, como por ejemplo, eras de un pueblo libre, te conquistan y te venden como esclavo, o deudas. Que bueno, son las versiones menos hipócritas de ciertas cosas que ocurrían hasta hace poco. En fin, eso es lo que te hace ser esclavo. Es decir, estamos en una sociedad de castas, por ende una sociedad de castas se puede descender hacia abajo, rara vez hacia arriba. El ascenso, ¿vos querés decir? El descenso hacia arriba es la esclavitud se puede, o sea, vos podés comprar tu libertad, pero vas a ser liberta, es decir, ex esclava, no vas a ser libre. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser liberta, no es lo mismo. Liberta es alguien que compró su esclavitud o se la regalaron. Perdón, compró su libertad o se la regalaron. En general se usaba mucho porque la institución de ser un liberto es una institución. Una institución donde vos quedás atada de por vida a tu patronus. O sea, la persona que era tu dueña y te libertó. Tenés como un pacto tácito de agradecimiento que te hace eternamente cliente. Y los libertos eran muy buenos en la economía, eran buenos negociantes, hacían buenos negocios. De hecho, en este periodo y posteriormente, los libertos tienen mucho dinero. De hecho, Epícteto es el esclavo de un liberto, de una persona que es el famoso, hay una anécdota que pinta de cuerpo entero a qué aspira el estoicismo, que es la anécdota donde está su dueño queriéndole romper la pierna y él, imperturbable, le dice, si seguís doblándomela así, me la vas a terminar rompiendo. Y cuando se la rompe, nuevamente imperturbable, le dice, ¿ves? Te dije que le ibas a romper. Eso hace un estoico, a eso aspira la filosofía. El primer palo del cristianuchismo. Los cristianuchis capitalizan esto y lo vuelven un lugar de resignación del propio cuerpo para lograr en el futuro una vida de libertad en el verdadero mundo. Eso es platonismo, no es lo que dicen los estoicos. Los estoicos dicen que la vida está acá y que no sirve de nada enojarse, o sea,
para decirlo nietzscheanamente, no sirven de nada las fuerzas del resentimiento contra el que te está rompiendo la pierna. Que lo mejor que puedes hacer es ser imperturbable a ese hecho, básicamente. La idea es que la vida dichosa es un lugar interno, es una libertad interior. Y que para lograr esa libertad interior hay que conseguir una insensibilidad, a 4 pasiones. En principio 4 pasiones de las cuales somos rehenes. A saber, ahora les vamos a explicar. El deseo entendido como esperanza, el deseo entendido como esperar un bien futuro. Esto está pasando mucho en este momento. Vieron que la gente dice todo el tiempo, bueno, tenemos todas para adelante, ya vamos a estar mejor, bla, bla. Bueno, esa es una. El deseo como esperanza de un bien futuro. El temor. Hay que ser insensible al temor. Ser insensible no es que no va a pasar, es que me vuelvo insensible. O sea, insensible a el temor de un mal futuro. Tanto el deseo como el temor son prospectivos, actúan sobre el futuro. Al placer, que es la idea de un bien presente, por eso epicúreos estoicos básicamente buscan lo mismo pero tienen una diferente metodología, y al dolor, que es lo opuesto del placer, el mal presente. Estas son las 4 pasiones a las cuales nos tenemos que volver insensibles. No es que no va a ocurrir, es que no lo vamos a sentir. Lograr controlar eso. Lo digo de nuevo. Deseo, que es la esperanza del bien futuro. Temor, que es el miedo a un mal futuro. Estas son las 2 perspectivas. Y después las 2 que tienen que ver con el presente. El placer, que es la idea de un bien presente. Y esa es la gran diferencia con los epicúreos, que basan todo en el placer. No en el placer como hedonismo, sino en el placer como aquello que le da placer a mi cuerpo, lo bello, lo que le conviene. Y el dolor, que es el mal presente. Hay que volverse insensible a eso. Si una se vuelve insensible a estas 4 pasiones, estamos menos gobernadas y somos más libres aquí y ahora, no es a futuro. No es que mañana vamos a llegar a un lugar donde está el señor San Pedro, el señor Piedra, y que tiene la llave. ¿Se fijaron eso? Que el que tiene la llave le dicen piedra. Qué tremendo. ¡Qué miedo! La gente, hoy pensamos a la mañana, una vez desconfió. Pedro es Petrus, piedra. La llave se la dieron al piedra. Imagínate, vos tienes un amigo y le dicen el piedra. No le dejás la llave. Obviamente, el piedra seguro hace cualquiera con la llave. Obvio, por eso le decimos el piedra. ¿Entendés? Es un piedra. Sí, ese bolazo ahí dice que dice. Pero bueno, la cuestión se llama Petrus. Da miedo. Entonces, ¿qué van a decir los estoicos? La iglesia también. Miedo, pánico, terror. Y además, cómo la iglesia se las arregló para todo el tiempo tergiversar las cosas. A ver, esto nos pasa todo el tiempo. A Nietzsche lo agarró Hitler. Vieron, son diferentes aparatos de captura. Vieron como, por ejemplo, Nietzsche es igual Hitler, Marx es igual revolución. O sea, si ustedes quieren ver cómo no se hace una revolución, lean a Marx. Es como esa, ahí vamos, como la mejor máquina de no hacer revoluciones la tiene el marxismo. A esta altura del partido hay un texto maravilloso que es de una entrevista de fútbol que se llama ¿Cómo deshacerse del marxismo? Se las recomiendo. ¿Cómo deshacerse del marxismo? En fin, y con esto pasó lo mismo. ¿Cómo llegamos de una gente que está viendo cómo ser libres aquí ahora a esa otra pantomima pseudo-platónica? Impresionante. Los estoicos entonces van a decir que en realidad y el bien y el mal, por eso no es tan moral. Por eso esa moral, cuando hablamos del bien moral, estamos hablando de otra cosa, ligeramente distinta, porque los bienes y los males en realidad son ideas que nos formamos acerca de las cosas. Las cosas son cosas, simplemente son hechos. Después nosotras nos hacemos una idea acerca del bien y del mal. Entonces, ellos van a decir que la dicha consiste en hacerle frente a
lo que sea que acontezca, a la situación que tengamos que sobrellevar. Y poder gobernar las emociones, en tanto pasiones y también en tanto poder gobernar, o sea, poder tener, más que gobernar, poder tener una desconfianza acerca del conformismo y de las ideas recibidas. Es decir, no hay que quedarse con las ideas recibidas acerca de cómo son las cosas, porque esas ideas son falsas, son ilusorias. Básicamente eso es lo que está diciendo, tengo más, pero eso es la explicación como de todo el estoicismo, que se funda con un señor griego que se llama Zenón en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, la felicidad, ¿cuáles son las diferencias con los epicúreos? Yo ya les dije que una cosa bien piola para hacer con estos tres grupos es armarse un cuadrito o un mapa de los encuentros, las proximidades, las lejanías, el viejo cuadro de diferencias que señalábamos en la escuela primaria. Bueno, entonces los estoicos, una de las diferencias tiene que ver con que la felicidad es un bien en sí mismo, que es lo que ellos llaman el bien moral, y que es similar. No es palabra, ni es la misma palabra ni consiste en lo mismo, porque Mácar es un estado divino que tiene que ver con la eterna juventud, los eternos placeres. Acá es distinto, es por el lado de aquello que vos podés controlar con la voluntad, que nuevamente ahí se acerca peligrosamente una cierta idea del voluntarismo que también tienen los cristianos ya de la Reforma, pero que la tienen, o sea, la tiene, no sé, John Calvin, la tiene Lutero, la que da esta cosa aberrante neoliberal de querer es poder. Mierda, no es nada, o sea, una quiere y no puede. Viste que no funciona así. Bueno, no están diciendo eso, están diciendo que hay cosas ineluctables, hay hechos ineluctables. La muerte es ineluctable, no sirve de nada afligirse por eso. Es como afligirse por, no sé, lo que no tiene cambio. Como, no sé, como si una planta se afligiera porque tiene clorofila. No tiene sentido, o sea, no te puedes afligir por ese tipo de cosas. Pero están las cosas ineluctables y después están las cosas que son modificables por la propia voluntad. De todo lo que es modificable por el sí mismo, lo mayor modificable, lo más posiblemente modificable por el sí mismo es justamente el sí mismo, mucho más que ninguna otra cosa. Eso es el bien moral. Entonces es un poco, por supuesto, es distinto. ¿Cómo la voluntad de poder? Es muy similar, por ahí va, en una lectura, no todo el mundo estaría de acuerdo con esa lectura. En la que yo hago es muy similar, porque para reapropiarse de la voluntad de poder hay que tener algo que Nietzsche le pone un nombre que le pone de nombre amor fati. Amor fati. Amor es una palabrita muy difícil de traducir, aunque parezca muy plana, muy simple, que se traduce generalmente por amor. No es amor, es el deseo, es la voluntad. Amor es una amo, el verbo amo en latín tiene más connotación sexual, más connotación libidinal que de cariño. Como si te dijera una fuerza que te impulsa. ¿A qué? Al destino. Entonces se lo suele traducir como amor al destino, pero en realidad tiene que ver con esto que lo encontraron en Epicteto de querer la cosa como la cosa ocurre. No querer que la cosa sea Platón. Del otro lado está Platón. O sea, querer el ideal. No, la cosa es lo que es. Entonces yo la tengo que no aceptar conformistamente. La tengo que querer. Acá había un poeta en Argentina. Deseo, perdóname. ¿Cómo? No desear las cosas como uno las provoca. Como acontecen. La cosa, o sea, desear la cosa como la cosa ocurre, no como me gustaría a mí que ocurra. Ocurre así. Fin. No tiene el menor sentido pensar cómo me gustaría que fuera, pero no es el conformismo. Y hay que alejarse esa lectura del conformismo tanto como hay que alejarse a la idea de que entonces querer es poder. No están diciendo que querer es poder. Hay cosas que no se pueden cambiar.
No importa cuánto lo intentes, no se pueden cambiar. Si no se pueden, como por ejemplo, ¿qué no se puede cambiar? Respiramos oxígeno, fin. Eso no se va a cambiar. No tiene sentido decir, ay, pero a mí me gustaría respirar, qué sé yo, helio. Nada, qué sé yo, sería piola, ¿no? ¿Qué se explota? Volaríamos, ¿no? Hablaríamos así, volaríamos en un globo. Le puede ser entretenido de repente. No se me había ocurrido. Puede ser muy divertido. Bueno, no tiene sentido desear respirar helio. Respiramos oxígeno. ¿Qué va a hacer? No está diciendo tampoco conformarse. Claro, no hay que conformarse con lo que tiene modificación, que es todo lo que depende de nuestra propia mano. El amor fati en Nietzsche es eso. Es desear el destino tal cual el destino es. O sea, las cosas como son. Todo lo que tenga que ver con la cosa como la cosa es y que piense la cosa es un poco opuesta a esta idea del ideal que te da un Platón, que nos otorga un Platón. Lo que ellos le agregan es la indiferencia, esta indiferencia que ya también tenían los cínicos. La indiferencia con respecto a la salud, la belleza, el poder, el prestigio, la fama, la celebridad, el dinero y también los contrarios, la fealdad, la debilidad. Eso no tiene sentido. No tiene sentido afectarse con eso, no tiene sentido entristecerse por estas cosas. Esas cosas de hecho no son ni buenas ni malas para el pensamiento estoico. Son las ideas que asociamos a esas cosas las que los vuelven buenas o malas. Sí. Estoy acumulando preguntas. Muy bien. El cuerpo, Epicteto lo pone como algo que no es modificable, me llamó la atención. Esa era una. Hay cosas que no y hay cosas que sí. Bien. Ligado a eso, recién pensaba que lo que vos describís son emociones, en muchos casos. ¿Dónde van las emociones entonces? ¿Dónde van? ¿Cómo? Se genera una emoción, por ejemplo, qué sé yo, tristeza. Vamos a poner ese ejemplo. Bueno, un estoico diría es una idea. Una ilusión. Una ilusión me priva de ser libre. La tiro. ¿A dónde la tiro? ¿Por dónde? ¿Cómo? O sea, ahí hay una cosa. Ah, claro, vos querés la receta de cocina. Ojalá yo supiera. No, pero espera, puede ser que se sentaban a mirar piso, que hablaban, que cogían. Ellos tienen unas técnicas. O sea, no importa, pero algo deberían hacer con las emociones, porque si no, ellos es tienen reducirlo una... a máquinas, ¿no? No estaría mal, Máquinas sensibles. No estaría mal ser una máquina. De hecho, vos ya sos bastante cyborg, te quiero contar. Tengo poderes. Y sí, estás agenciado a un dispositivo. Digo, olvídate, sapiens, no. A ver, vamos a la primera. Hay una serie de técnicas estoicas. La que a mí más me gusta es la praemeditatio malorum, que es la reflexión acerca de los males. Y esto lo hacen ex profeso, voluntariamente, como si te dijera, bueno, una técnica estoica, en mi caso con Crohn, sería, el gran miedo de la gente con Crohn es que en algún momento nos van a hacer una ostomía y vamos a tener la famosa bolsita o ano contra natura. Básicamente en algún momento, ¡prac!, van a hacer un corte a alguna altura del ilion al colon y chao, listo. Muerto el perro, se acabó la rabia, no cagás, no te molesta más nada. No tenés intestino, entonces no te molesta más nada. Ese es el gran miedo, es el miedo de lo que está en el fondo cuando te dicen usted tiene Crohn. Con el diagnóstico viene ese miedo. Voy a tener una bolsa de mierda, tengo 39 años, voy a tener una bolsa de mierda colgando del costado del cuerpo. Bueno, ¿qué haría un estoico con eso? Un estoico se enfrenta a ese hecho. En vez de decir, anhelar la esperanza de esto no va a pasar nunca, parte de la base que ya lo tiene. Bueno, a ver cómo es vivir con esto, para que cuando ocurra no sea, oh, qué sorpresa, y yo pensé que no me iba a pasar, ya pasó, ya está acá. A eso le llaman la praemeditatio malorum, que es la reflexión acerca de los males. Piensan en lo peor que puede pasar. Pero no para entristecerse, sino para controlarlo, para decir, bueno, ¿es tan malo? ¿O es simplemente las imágenes que yo estoy asociando a eso? Como se enfrentan al temor, al gran temor. ¿Cuál es el temor? Bueno, y de ahí extractan una reflexión. Eso es una estrategia estoica. O sea, los estoicos se dedican a eso. Entonces, con las emociones hacen eso.
¿Qué te entristece? Que tu novia te meta los cuernos, ponele, estoy inventando. Bueno, entonces hay que enfrentarse a eso. Va uno y piensa, me está metiendo los cuernos con mi mejor amigo. Bueno, y trata de tener autocontrol sobre esa situación. A ver si es tan terrible. ¿Acaso es tan terrible? Como que en un momento creo que hablaban, no me acuerdo dónde, como de imaginarte, como no sé si yo lo explico así, pero no sé si lo tan así, de sustraerte de lo que te aflige y como verlo si le pasara por ahí a otro. Esa es otra técnica. ¿Viste cuando se le... Epicteto va a decir, bueno, cuando se le muere a alguien, un familiar querido, una dice pobrecita y sigue, chao, listo. Cuando se te muera vos, sentí lo mismo. Claro. Hay que sentir lo mismo. ¿Por qué hay que sentir lo mismo? Porque somos mortales. Entonces ya sabemos que eso va a pasar. Es estúpido vivir 50 años al lado de una persona pensando que no va a morir. Va a morir. Entonces hay que prepararse. Entonces él dice, bueno, cuando saludás a tu esposa, saludás a tu hijo, vos le tenés que decir, hola mortales. ¿Entendés? Para hacerte la idea, acostumbrarte a que se van a morir. O de que se pueden morir en cualquier momento, incluso antes que vos. O sea, así se va perdiendo la idea. Es como hay ciertas cosas, así como asociamos a ciertos acontecimientos una imagen catastrófica, a ciertas otras ideas, les negamos su existencia. O sea, hacemos de la base, eso no me va a pasar. ¿Cómo no te va a pasar? Sí te va a pasar. Entonces, mira como no se atragante, sirvas un mate, alguien que le sirva un mate a la Fran porque va a morir ahí, atragantado o muerto. Bueno, como que no entiendo. Hola mortal. Hola mortal, cabrón. ¿Por qué este esfuerzo por evitar la risa, la alegría? No sé si la alegría lo dice que lo dice. Porque son acetas. No ría ni mucho, ni frecuente, ni con exceso. O sea, como que pero se imagino como juntándose a pensar sobre la tristeza, porque es tan triste. Son adustos, son gente adusta, acetas. Como esa. El exceso no es bueno. A eso se refieren, como nada de exceso. Nada en exceso. Que es una de las reglas del oráculo del templo de Apolo Delfos. El templo de Apolo Delfos dice adelante, no autón, que podríamos, o sea, no es conócete a ti mismo. En realidad hay muchas interpretaciones del no autón. Hay gente que, Jean-Pierre Bernard lo interpreta como sabe cuáles son tus límites, no cometas hubris. Okay, la hubris es la desmesura. Y del lado de atrás dice Medea Gan, nada en exceso. Son rasgos, esos son todos rasgos de ascetismo que comparten muchas de las tradiciones filosóficas de la antigüedad. Porque son gente, y los estoicos más que nadie, son adustos, muy adustos. A ver si entendemos qué hace un estoico. ¿Quién fue Nerón? Más o menos lo conocen, de algo deben saber de Nerón. Nada. ¿Cuál fue su punto? Sí, ¿Qué hizo? prendió fuego en ciudad. Roma. ¿Qué ciudad? No, Prendió fuego Roma. Tranqui. Y le habló Tranqui. el vientre a su madre, ¿no? ¿Eh? Puede ser, le habló el vientre a la madre, puede ser. Y se fue después. La logró matar, finalmente. Bueno, pero prendió fuego Roma y él se puso a tocar la lira mientras Roma ardía. Le prendió fuego una parte de Roma, sí, divertido. Bueno, Séneca era su preceptor, era su maestro, fue su preceptor, su maestro mucho tiempo de vida. En algún momento, probablemente Nerón estaba un poquitín loco. Y en algún momento Nerón le pidió a Séneca la renuncia, como te la pide un tirano. Le dijo, aquí está la cicuta, tómesela delante mío, quiero ver cómo se suicida. Y Séneca no pidió por su vida, no reclamó ningún favor, no reprochó nada, no hizo nada, no demostró la más mínima conmoción, no se esperaba otra cosa de alguien como Nerón y se la tomó tranquilo. Porque esa muerte no podía perturbar lo que había hecho. Esos son estoicos. Para hacer eso, bueno, digamos que mucha risa en exceso, jijijaca, no. Son gente adusta, gente seria. Se mete en lugares donde una habitualmente no se mete. A lidiar con cosas que, a ver, se suicidó delante de la persona a la cual había educado y que obviamente le salió para la mierda. Pero, no, como que lo interpreto tal vez erróneamente de decir, ¿por qué hizo lo que el otro le dijo que hiciera? Bueno, primero porque no lo podía evitar. En principio no lo podía evitar. Cuando Nerón te pedía que te mataras, a ver, ¿qué ibas a salir corriendo? No tenía el más mínimo sentido, te iba a ir a buscar, lo había hecho. O sea, Nerón mató una gran cantidad de gente.
entre ellos allegados y familiares. O sea, no tiene el más mínimo sentido escaparse, Nerón te iba a encontrar. Era el dueño del planeta, en ese momento, buena parte del planeta. Y segundo, porque él no tenía ningún temor. Digo, eso es ser un estoico. Los estoicos no tienen miedo, sobre todo no le tienen miedo a un tirano. Nada, Lo que pasa es que es un trabajo intelectual muy profundo, con Muy mucha práctica, profundo, mucha una práctica. disciplina intelectual muy importante. Y además, lo que leí de Marco Aurelio tenía coherencia, dice, con lo que pensaba y lo que hacía. Sí. Que quiere contar, tiene la coherencia. Yo creo, nadie. Es difícil. Sí. ¿No? De hecho hay una palabra mejor que coherencia, que a mí me gusta más, que es congruencia. Son congruentes. Exacto. Son congruentes, hacen coincidir. Es difícil eso. Muy difícil. Hasta alguna Por eso no pequeña hay que cosa. perder el tiempo en espectáculos que hagan reír, porque vos tenés que hacer otra cosa, tenés que estar preparándote para estos momentos que van a venir. O sea, ellos parten de la base, no es que decir, no es que ellos parten de la base, a mí nunca me va a pasar. No, te va a pasar. Ellos parten de la base, te va a pasar. Volvamos un cachito a lo que decía Mati de las tristezas, que me interesa también. Todas estas filosofías, ya sea porque con Séneca hemos tenido abundante suerte, pero con los otros se habrán dado cuenta que hemos perdido una cantidad, con todos los otros, una cantidad de cosas impresionante, tenemos muy poco material. Entonces, entre que esto está un poco, no sé, es antiguo, está en sus comienzos y que no tenemos todo lo escrito, todo lo que pensaban, hay cosas que yo personalmente creo que no están sistematizadas, están como en pañales, son nuevas en su momento, entonces no podemos explicarlas desde el estoicismo clásico, hay que buscar otras fuentes. El que te va a hablar de las tristezas y va a decir algo mejor, como más armado, es Spinoza, en la Ética. Spinoza te va a decir que hay dos tipos de tristezas. Hay unas tristezas inevitables, por ejemplo, se murió mi mamá, o se murió la gata, o se murió una persona muy querida. Eso es una tristeza inevitable. No hay manera de no transitarla, no hay manera de no estar triste. Lo que vos podés hacer, y esto es puro cuño estoico, es no estar definida por esa tristeza. Si vos quedás definida por esa tristeza, estás definida por la captura de la pasión triste. Que es un poco lo que dicen los estoicos. Me estás rompiendo la pierna, pero yo no me dejo definir por eso, ¿entendés? No me dejo definir por lo que me estás haciendo en el cuerpo. No estás, o sea, sí, bueno, me está rompiendo la pierna, pero no estoy definida por eso. ¿Vieron que da un ejemplo de, bueno, si me dicen que me cortan la pierna, si me dicen esto, es la pierna, no es mi vida? O sea, hay una diferencia. Entonces, básicamente hay tristezas evitables y tristezas inevitables. Las tristezas evitables son las propias en nuestro mundo de hoy. Esto no se les ocurre a los estoicos, viven en otro mundo. En un mundo de multitudes, no de masas. No pensaron que había masa. La experiencia de la masa que vive el mundo contemporáneo nunca había pasado. Nunca nos había pasado de estar 2 horas por lo menos por día en un transporte público rodeado de personas a las cuales no tenemos ni que hacer contacto visual ni hablarle, no sabemos quiénes son, y si de repente se me ocurre por aburrimiento empezar a hablar del de al lado, van a pensar lo peor de mí. Y cuando, de hecho, en nuestros protocolos actuales, cuando eso ocurre es porque está pasando algo malo, o sea, porque el de al lado me quiere violar. Si no, en general no te hablan, no importa qué. Pero es verdad. Pero es verdad, o sea, nunca había pasado que la gente se conocía, sabía quién era quién. Ya les dije, Atenas tiene 50.000 personas en el siglo V, no es nada. Se conocían todos, para lo bueno y para lo malo que eso significa. Bien, entonces nunca había ocurrido. En nuestro mundo, esas tristezas evitables son aquellas asociadas a algo que el capitalismo intenta estimular todo el tiempo, que es la insatisfacción. La insatisfacción no es la inconformidad. La inconformidad es tener una forma de vida o un cuerpo mal adaptado a su medio. Las evoluciones se hacen con las malas adaptaciones, no es verdad lo que dice Darwin. Son los bichitos
Es el primer mono que se bajó del árbol. El primero que lo tiraron probablemente porque tuvo el pulgar oponible. ¿Alguno en algún momento, en vez de tener este agarre, tuvo este agarre? Y los otros, con este agarre no se trepa igual de bien que con este agarre. Lo aprendí el otro día en Jiu-Jitsu, que esto se llama Monkey Grip, que es una técnica del Jiu-Jitsu y que tiene que ver con la manito de mono. El primero que hizo así, se empezó a agarrar mal. Le dieron una patada en el orto. Así le dijeron, te va del árbol, amigo, chao. Abajo. Abajo. Fin. Entonces, la insatisfacción es aquello, para pensarlo ya en términos de textos más contemporáneos. Hay un texto muy bello que se lo sugiero que se llama La inconformidad, de Marcelo Persia, editorial La Cebra. Ahí es un psicoanalista, pero que trabaja con las teorías de Deleuze y Guattari. Y ahí él separa la insatisfacción de la inconformidad y dice, el capitalismo estimula la insatisfacción. Entonces, por un lado, esa estimulación de la insatisfacción no permite ver lo que realmente es angustia. La angustia es la tristeza inevitable. Con la tristeza inevitable, una puede volverla una experiencia estético-política. Eso es lo que hizo el movimiento romántico. Eso es lo que hizo la Rusia de Alexander Pushkin y Gogol. Esa Rusia. El movimiento Lord Byron, Mary Shelley. O sea, volver la angustia que producía se viene encima del capitalismo. No sabían qué era, pero de repente aparecieron fábricas y se dieron cuenta que estaba todo medio podrido. Y hacer con eso una experiencia estética que es una experiencia política. El capitalismo se encarga de que con la angustia vos no puedas hacer más nada que tomarte un Ribotil o un Alplax. De eso se encarga. Y se encarga además de que todo sea angustia. De que cosas que son tristezas inevitables sean angustias. Tristezas evitables sean angustias. Como por ejemplo, que me corten el agua porque están haciendo un arreglo. Que me corten el gas porque en el edificio se rompió un cable, están haciendo el arreglo. Bueno, están haciendo el arreglo, qué sé yo. Pusieron una mala nota en la universidad. ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene para eso, para la episteme? O sea, ¿se entiende? Como cosas muy irrelevantes. ¿Cómo eso nos toma la cabeza? Mi jefe se levantó torcido y me miró mal, me trata mal. Bueno, problema de él, que es un chiquilín infantil que no puede controlar sus pasiones. ¿Cómo eso me puede arruinar el día? Una persona me mira y me dice, ¡boluda! En el medio de la calle. ¿Cómo eso no me tiene que conmover? Todo es angustia, todo es angustia. Vivimos en un mundo de todo es angustia. No, la angustia es algo puntual, tiene que ver con las tristezas inevitables. Y las tristezas son inevitables, pero una no tiene por qué estar definida. Si con lo que el capitalismo y la medicina del capitalismo empezaba a ser Mary Shelley, que se dio cuenta que se iba a pasar, hubiera quedado definida por eso, no hubiera escrito Frankenstein. Ella está definida por Frankenstein, era escritora, ¿se entiende? O sea, eso es hacer. No tiene que ver con tal o cual operación, ¿eh? No crean que es más importante hacer una novela que hacer una pasta frola, hacer tela o dedicarse, no sé, al ikebana o a la cerámica. Da igual, es poder hacer con lo que está ocurriendo, que es inevitable y no hay manera. Digo, en vez de sentarse a esperar, una cura para mi enfermedad autoinmune, busquen la cura, por favor, cúrenme, es producir con eso algo. Y sí, hay gente, mi vieja cada vez que me ve me dice, ya va a avanzar la ciencia, siempre me lo dice, mi vieja es médica, me dice, ya va a avanzar la ciencia. Bueno, qué sé yo, mientras tanto voy haciéndole. Entonces, escuchando la parte que falté, que habría sacado, pero para mí lo del absurdismo, por lo poco que entiendo, se pasa bastante a esto. ¿A qué? No sé el absurdismo, lo que yo entiendo, lo poco que entiendo. ¿Qué es el absurdismo? No sé, esta cuestión de que básicamente... ¿Es como el errorismo? No sé qué carajo. No sé. Pero esto como no hay un sentido único a todo, hay cosas que hagas está bien y que hacerte feliz. Bueno, más o menos. Ahí te metes en berenjenales, sí, porque sí. Videla cree eso. Sí. Videla estaba convencido de eso. Cualquier cosa que te haga bien está bien. No, bueno. Y ahí Spinoza tiene unas respuestas. Claro. Que son unas respuestas un poco como es Spinoza, un señor adusto a Z y un poco Filo Cristianucci. Que es, bueno, no me puede hacer bien descomponer las partes constitutivas de un cuerpo. ¿Entendés? Entonces, como esa del asesino serial no estaría tan bien. ¿Entendés? Sí. Entonces no es que vale todo. No están diciendo esta filosofía. Estas filosofías están pensando cómo nos hacemos fuertes
hoy, ahora, ya, mañana. Por supuesto no es así instantáneo automático, largo camino y mucho trabajo, pero eso está pensando. Es un cambio enorme si uno puede incorporar que sea algo, porque no es solamente el trabajo intelectual, también el poder de observación, de mirar al otro. De mirar al otro con esas herramientas, el jefe se enojó, uno se ríe, ese pobre tipo. Sí. Y el jefe, pobre tipo. Sí, Pero tal cual. sería tener la condición de que si no lo hacen todos, entonces habría conflicto. Subrayo conflicto como concepto, ¿no? Sí, por eso a mí me gusta más Nietzsche que los estoicos, porque Nietzsche tiene ese mismo amor fati, esto lo dice Pierre Hadot, tiene ese mismo amor fati, pero hacia lo irracional y lo cruel de la vida, que es extramoral. La vida es cruel, es animal, como es el mundo animal. Su cosmos es cruel. Es cruel el león comiéndose a la pobre cebrita. Eso es así, pero no es moral. Está más allá del bien y del mal. Y eso es lo que a él ¿cómo decirlo? Lo apasiona, lo alegra, lo afecta alegremente, le incrementa la potencia del mundo. No hay vida sin conflictos. Yo estoy ahí, no nos vamos a poner todos de acuerdo. Eso no quiere decir que tengamos que ir pisándonos las manos cada vez que alguien se cae al acantilado. ¿Entendés? O sea, ahora vivimos una cultura que nos subjetiva dentro de las instituciones, que es el sálvese quien pueda. Eso no es propiamente humano, no es propiamente animal, no es del mundo natural. Eso es la subjetivación de la institución. Es por la años de subjetividad en las instituciones. Vos suponés que lo que vos no tenés, lo tiene otro. Entonces tratás de sacárselo. Eso no es la manera en la que se organiza el mundo de la cooperación de las especies. Pero no es sin costo esa cooperación. O sea, es con conflicto. Ahora hay muchas maneras de resolver los conflictos. A veces los conflictos se resuelven por dispositivos mucho más alegres. Pensemos resolución de conflictos por medio de otros dispositivos. Por ejemplo, hay un libro maravilloso que se los recomiendo, que es Las sociedades contra el Estado, de Pierre Clastres. Pierre Clastres es un discípulo de Deleuze, antropólogo, que se viene a estudiar a la sociedad guaraní acá en la Triple Frontera. Y entonces él descubre que el cacique es el único que habla en la asamblea, no habla todo el mundo. El único que tiene el poder de la palabra es el cacique, pero el cacique tiene la palabra, pero no tiene la capacidad de decretar. No puede decretar nada. Entonces que hable todo lo que quiera. Total, no decide, el cacique no decide nada. ¿Qué es lo que puede hacer con esa palabra? Puede sugerirte, puede seducirte, puede apelar a los ancestros, a los ritos, a su conocimiento. Y vos podés no obedecerlo. Si no o sea, él no te da una orden, podés desoírlo. Entonces ni siquiera es una desobediencia. Como vino y te dijo, che, nos tenemos que mudar, porque a mí me parece que va a haber una tormenta y acá nos va a ir mal, y te trata de convencer por todos los medios y vos lo desoís, el error es tuyo. Ahora, si te convence de que nos movamos y nos movemos a un lugar donde la tormenta es peor, el error es de él. Si el error es de él, pierde créditos en su credibilidad. Y a medida que pierde créditos en su credibilidad, pierde poder como cacique. Pero no tiene un dispositivo donde esa palabra poder se convierta en la toma de decisión unilateral. Resolvieron un montón de cosas. Por otro lado, son nómades. Como son nómades, no son sociedades de la subsistencia, no son del superávit. Entonces tampoco puede decirte, no puede venderte nada, no tiene con qué ofrecerte. No te puede decir, bueno, vos en realidad en la asamblea votá por mi idea porque así yo te voy a dar una vaca más. No hay vacas. Nadie tiene nada. O sea, ¿por qué no tiene nada? Entonces, porque son nómades. El dispositivo nomadismo no solamente favorece el crecimiento de la tierra, es decir, no se erosiona nunca lo suficiente de una tierra, ni se desgasta lo suficiente, porque me muevo. Como todo lo que hay acá y me muevo. Entonces esto vuelve a crecer. No lo sigo plantando y plantando y plantando y plantando como hace la agricultura, hasta que lo único que hice ahí es deforestar. Queda desierto, ¿no? Esa tierra es infértil. Me moví a la de al lado. Como me tengo que mover, no puedo tener una biblioteca. Tengo lo que puedo llevar. Bien estoico, como los estoicos. Omnia mea mecum sum. Todas mis cosas están conmigo. Bueno, si no tengo nada, ¿con qué negocio? ¿Entendés? No puedo hacer la gran vender favores. ¿Entendés? Como votame a mí en la asamblea que después te doy tal cosa.
El cacique lo único que tiene es su prestigio. Cada vez que habla, se la juega. Juega el prestigio. Entonces, la cuestión, ahí ves claramente, no es que abolieron el conflicto, es que tienen otros dispositivos para resolverlo. Doy otro ejemplo, de otro mundo que a mí también me gusta, que son muy amiguitos, que tienen un protocolo sexual impresionante. La mujer agua está convencida, son culturas poligámicas. Las mujeres tienen muchos maridos y de hecho las mujeres son muy libres sexualmente, pueden acostarse con todo el mundo. Hay un principio agua que el bebé se forma bien si te ponen mucha lechita adentro. Entonces hay que salir a buscarla. Vos te embarazás y hay que a coger con todo el mundo, porque si no te quedas mal formadito. Entonces, claro. La idea de abundancia, sí. La idea de que mucha esperma adentro, ¿no? Hay que salir a coger. Entonces ahí una me dijo, bueno, pero eso podría traducirse en una obligatoriedad del sexo, justamente por la cuestión procreativa. Las aguas abortan. No tienen ningún problema para eso, ¿entendés? Como el aborto es una práctica anticonceptiva completamente extendida, son polígamas, entonces, suponte, andan por ahí teniendo sexo libremente, como hacen todas. Las aguas quedan embarazadas y no quieren esta práctica de 9 meses, dale que dale, coger, porque ya lo hicieron, ya saben que están cansadas, no quieren, abortan. ¿Se entiende? Entonces ahí encontraron dos dispositivos. Un dispositivo que es buenísimo porque si todos pusimos leche para que nazca bien ¿el bebé de quién es? Muy bien, maravilloso. Entonces cuando se pierde uno, que se pierden porque están viviendo en la selva, sale todo el mundo a buscarlo. Por un lado. Y por el otro permite que en realidad el vínculo de cariño no es por la institución, es por afinidad. Obvio que hay gente con la que te llevas mejor, pero no es con tu papá, no está la obligatoriedad, porque tu papá es toda la tribu. Entonces hay uno con el que te llevas mejor, porque de repente es el que, no sé, el que hace el animalito ritual decorativo más bonito, el que le gusta pescar como a vos, el que, no sé, hace algo con la cerbatana. ¿Se entiende? Entonces no estás obligado. Primero, las mujeres ya criaban todas, como suelen pasar en estas comunidades. Ahora también los varones, porque en realidad el papá son todos. Y además vos no tenés la obligatoriedad de llevarte bien con tu viejo, porque tu viejo son todos. Vas a poder realmente que sea una elección, es llevarte bien por afinidad, porque tenés cosas en común, porque te gustan las mismas canciones, por las cosas que la gente se lleva bien. ¿Y cómo resolver esto de la obligatoriedad del sexo durante el embarazo? Que podría reterritorializar en una obligatoriedad de, bueno, si el bebé queda bien formado porque la cantidad de sexo que vos tenés con múltiples hombres a lo largo de todo tu embarazo podría significar que entonces, quieras o no quieras, te sientas como te sientas, vos todas las noches, todos los días tenés que tener sexo. Bueno, lo resuelven con el aborto. El aborto no es aborto, es un método anticonceptivo. La que no quiere enfrentarse a ese paradigma, chau, punto. La resolvieron re bien. Entonces el problema no es que haya conflicto o no, el problema son los dispositivos para resolver el conflicto. Imagínate que cualquier conflicto lo pudiéramos resolver, no sé, con 3 rounds de 2 minutos por uno, por peso, por edad. Ya, fin de los conflictos de las escuelas. ¿Entendés? Les das un par de guantes, un ring, yo lo propuse. Me mandaron a la mierda. Me dijeron no va a ser posible, pero a mí me parece una idea buenísima, ¿entendés? Y además por peso y por edad. Bueno, pero en las escuelas de Gran Buenos Aires ya se practica. Pero no se practica por peso y por edad, no se practica ni por peso ni por edad, ni con ring ni 2 por 1, ¿entendés? Yo te entreno 2 minutos por 1 de descanso, 3 rounds, y después va las categorías de 5 en 5 kilos y una edad. Pero Leo, eso sería antihistórico, ¿no? Nomás Sí, para... eso es un delirio mío. A mí me encantaría ser estoica, pero me sale re mal. No sé si tan delirio. Los mayas algo de eso hicieron. Para hacer jugar las categorías, no es que estoy... Sí, no es nada estoico. Lo que te estoy queriendo decir es que el conflicto, si vos me preguntás a mí, el conflicto no puede ser superado en una síntesis resolutiva homogenizadora. A mí me parece que ahí hay un germen nazi. Lo tenga quien lo tenga. ¿Entendés? Hay un Hegel nazi, ¿no? Hay un Hegel nazi que lo tiene Marx. Sí. Lo que pasa es que como Marx se Siempre supone que... que... hay una síntesis hay un Hegel. Y siempre que hay un nazi hay un Hegel, podríamos decir. Claro. Creo que también estás respondiendo a una de las preguntas que te Ay, iba a perdón, hacer. que no sé quién es. Que ¿No es... prendés la luz, María del Carmen? una pregunta que iba a hacer para Sí. todos.
que es por qué el sentido común asocia el estoicismo con el sufrimiento. Cuando la abuela dice es tan estoico, lo que está diciendo Por la misma es tan razón, sufriente. por la misma razón que asocian el epicureísmo a el todo vale del sexo, y por la misma razón que asocian el cinismo a un sorete hijo de yuta que es indiferente a todo, cuando en realidad un cínico es un médico que quiere curar las almas enfermas de un montón de males que tiene la gente que vive en la polis. Son resignificaciones políticas, resemantizaciones políticas, que es quedarse, en mi opinión, con el elemento menos potente de una filosofía. ¿Qué es lo menos potente del estoicismo? El tema del sufrimiento. No son masocas los estoicos, para nada. Lo que pasa es que los estoicos tienen otra relación con el dolor, que no es la relación que tiene el común denominador de la gente. Los estoicos intentan tener con el dolor, con cualquier cosa, cualquier acontecimiento, una relación que no sea destructiva, en el sentido de quedarse presa de ese sufrimiento. No son autocondescendientes. Nunca vas a encontrar un estoico que se diga, ay, pobrecito yo. No se cuentan esa historia los estoicos, saben que ahí hay pura impotencia. Son insensibles, lo que pasa es que lo sensible tiene buena prensa y por lo tanto lo insensible tendría mala prensa hoy en día. Son insensibles a ciertas pasiones. No son insensibles en el sentido de no sienten nada por nadie. No son insensibles. No, sí. Son insensibles a estas pasiones que capturan. Son empáticos, por ejemplo. Son según- empáticos, sí, claramente. según el texto. Pero no sé, lo de la sensibilidad. Igual me quedé con algo que vos dijiste de las emociones. Sí. Y que voy de nuevo a esto. Tenemos poco material como para ver realmente toda una sistematización, por lo menos en Epícteto. Pero hoy tenemos otros datos. Nuestras emociones, que nosotras defendemos como el reservorio último de nuestra intimidad yoica, en realidad está producido por una concatenación de dispositivos que hace que, no sé, cuando veamos caquita nos dé asquito y que cuando leemos perfume Chanel nos caliente. Nada, chicas. De natural, ahí nada. Por eso los nenes andan embadurnándose con su propia caca y de repente hay ciertas cositas que a los adultos en cuanto a aromas no nos gustan, que digo, que a nosotros nos gustan, que a los niños y a las niñas no. Entonces, esto que llamamos emociones, en realidad, para pensarlo estoicamente, son ilusiones falsas, son ideas falsas acerca de las cosas. Lo que te provoca amor, lo que te provoca miedo. ¿Por qué la oscuridad provoca miedo? Porque vivimos en un mundo que tiene que sostener su idea de electricidad. En otros mundos donde no había luz, donde la luz se cortaba cuando se ponía el sol y después, viste, la parafina era un lujo caro, no estabas todo el tiempo prendiendo vela para quedarte trasnochando. Era un lujo caro. La gente no tiene miedo a la oscuridad. La oscuridad es solo una fase del día. Como la muerte es una fase de la vida. Así lo piensan los estoicos. La idea que podemos encontrar acá, como para hacer un aggiornamiento, es que las supuestas emociones que son tan nuestras, en realidad algunas de ellas son ideas falsas acerca de cómo deberíamos reaccionar ante ciertas cosas. No son falsas, sino instituidas. Sí, a eso le llaman ilusorio. Le dicen fantasía. O sea, tiene una palabra técnica en el Epícteto. Tiene una palabra técnica en el Epícteto, fantasía. Es una fantasmagoría. No es real. No es real. Es lo que vos asociás a lo que está ocurriendo. No sé, a mí me pasa todo el tiempo que contás tu diagnóstico que es ni siquiera el diagnóstico, es el recorte médico de un momento determinado. La gente dice, uy, qué bajón. ¿Bajón qué? ¿Entendés? Como... me muero. Y si contestás a eso cínicamente, sos un poco agresiva, ¿entendés? No, pero ¿cómo vas a... me estás diciendo a mi cara qué bajón, ¿entendés? ¿Cómo se te ocurre que es un bajón? Bajón es tu vida, no la mía. ¿Entendés? Como, yo te estoy diciendo mi diagnóstico, no estoy todo el tiempo inflamada, ¿entendés? No estoy todo el tiempo con el crono a tope escupiendo mi propia mierda.
No es todo el tiempo, no es eso. La gente, qué bajón. Y te queda mirando. No, pero es que la gente en este tiempo califica un poco la vida del otro. La vida, no mira su... Mira. Un poco dijo. Un poco es bastante, ¿no? Es Pero un bueno, amor, Gaby, un es un poco. amor, un poco, linda, Gaby, te Sí, quiero. pero claro, no te casaste, no tuviste hijos, no te recibiste, te Qué recibiste. bajón, qué bajón. No hiciste el posgrado, Qué sola el com- estás. Tal cosa, todo. Yo lo que entiendo que todo. el bajón es, qué bajón, reconozco que yo también me voy a morir, pero te lo escupo a vos, porque sería Pero ¿qué demasiado. tiene de malo? ¿O vos te parece? Mirá, una vida eterna, yo no me imagino acá, en esto, una vida eterna. Acá, mirando la pared. ¿Ven que se ve una pared? Yo no veo cielo, veo una pared. Imagínate una vida así. No, es too much. No quiero vivir por siempre. Dejate de joder, ¿entendés? O sea, morirse no es un bajón, vivir por siempre No, es un pero el bajón. miedo a En el mundo morirse. antiguo, la eternidad no es algo re mega copado, ¿entendés? Pero el miedo a morir en alguien que no tiene contacto con la idea de la muerte, Que somos todas, ¿cómo? que somos todas porque se nos ha extraído la posibilidad. No tenemos un contacto con lo vital. Pensá que estas ideas están en un mundo donde la gente ve morir y mata. No comprás la comidita en el supermercado, te la tenés que matar vos. Si querés comer carne, ahí vas a ver cómo consumís menos carne, cuando tengas que romperle vos la cabecita a la gallina. A la gallina que criaste le diste la comidita. Y hay gente que sale a matar. O sea, cada tanto van y hacen una guerra en algún lugar y no es un misil aire-tierra desde una frontera a la otra y levanta una pared tipo la franja de Gaza. Decimos franja al apartheid. ¿Qué franja ni 8 cuartos? Para mí una franja es otra cosa. Ahora nadie tiene franja, pero una franja es otra cosa. No es así el mundo donde vive esta gente. El mundo donde vive esta gente se te vienen encima con una espada y vos tenés una espada y te defendés. Y te cortan, te rebanan la cabeza. Entonces tienen contacto con la muerte. No hablaba de la gente de ahora. Sí, la gente de hoy. Estamos Lo que mal. pasa es que la gente Nunca de pudimos ahora haber es estado peor. distinta. Es distinta porque en general es ejército de reserva y bueno, en realidad ni siquiera a veces sabe lo que desea. A veces desea lo que dijeron que tiene que desear. El capitalismo genera tenés que desear y tenés que vivir de esta forma. Yo lo leo así, ese deseo. Para mí la Es gente... otro mundo es. Para mí no hay deseos tuyos y deseos del capitalismo. Somos construidas dentro de esos deseos. Lo que pasa es que esos deseos, que son tan nuestros como las tetas de silicona de Silvia Zuller, porque ella las pagó, ¿se acuerdan la famosa frase que Silvia Zuller le preguntaron ¿de quién son esas tetas? Mías, y yo las pagué. Efectivamente, esos deseos nuestros también son nuestros. Lo que pasa es que no incrementan nuestras potencias. Claro. Entonces ese miedo, pánico a la muerte te produce el encarnizamiento médico. ¿Entendés? En algún momento vos tenés que tomar la decisión. Estamos privadas de la posibilidad no de tomar la decisión, de la capacidad de pensar en esa decisión. De bueno, me parece que la quedo acá, me parece que es mejor, ahí está parada, sí, está, bueno, acá, viste, chao. Viste Estaba que pensando muchos en lo que quieren es que vos te hagas cargo de esa muerte, así no lo ven, porque no les da pena que se muera el fiambre. Les da pena que después digan que vos mataste a tu padre, para que no sufran en el mejor de los casos. Como que no quieren hacerse cargo de la opinión del otro sobre tu acción tampoco. Sí, tampoco nunca hubo médicos como los que tenemos en la actualidad, que es el peor panorama médico posible, trabajando con la peor metodología lógica que jamás haya existido, el método inductivo, que no se resiste al menor análisis. Ningún lógico serio trabaja con ese método, ¿entendés? Con ese trabaja la medicina. Así está, que no da pie con bola. Sí. Pero cierto es que perfectamente en una terapia intensiva, en una guardia, podrían no hacer ciertas cosas y nos ahorraríamos a todas tiempo, ¿entendés? ¿Para qué despertás de una CB a una persona que no va a volver, ya está, vos lo sabés? Aguantale ahí los trapos, ¿viste? Ya está, morfina, lo que le Pero tengas ahí que también dar. entra el capitalismo, porque en el caso de Cerati, tantos años, o en el caso actual de Schumacher es otro Cerati. Ah, ¿Schumacher también la quedó? Está en coma y Otto, Mira. un accidente tonto, ¿Quedó bueno. nomás? Sí,
Sí, dice que se está recuperando, pero eso lo dice lo mismo de la clínica suiza que cobran los honorarios. Deben cobrar $60.000 por día Claro. en la cama esa. Claro, es complejo el tema, es para Estaba pensarlo. Pensando en una Sí. pregunta que tenía que ver con lo que decías recién. Como vos hablabas de, bueno, no vos no, Epicteto, ¿no? Epicteto. Al revés tuyo. De Oh, lo- ideas, la medium de Epicteto. de ideas, Mostremos una como ideas huella, la falsas, frase. ilusiones y la fantasmagoria. Y hay como una cosa de separarse de esa idea que está asociada a un hecho, ¿no? Sí. Una cuestión. Y como a mí me daba la idea, o como que yo tengo una cabeza idealista, entonces no puedo pensar por fuera de que entonces hay una verdadera, como que a mí se me arma así, pero estoy intentando como desarmar una y otra vez. Entonces la pregunta es, ¿qué sería? Como que hay ideas que uno, no sé, como adosa a los hechos y que uno podría como tener cierto margen de elección sobre qué ideas adosar a los hechos, o podría no adosar ninguna idea, ninguna emoción, ninguna sensación. Podría Uno hacer podría todo decir, eso. a mí me duele que me corte la pierna, pero podría no dolerme, pero elijo que me duele igual, Sí, o elijo que me ponga alegre, elijo que me excite, qué sé yo, ponele, sí. como algo así de poder elegir que... No te Vale. recomiendan que elijas el placer, porque Ajá. si no vas a andar pidiendo que te las corten. ¿Entendés? O sea, tampoco te recomienda eso Epicteto. Lo que yo entiendo que dice es lo siguiente: hay hechos, y los hechos son eso, hechos, acontecimientos. Y después a esos acontecimientos asociamos ciertas ideas, ciertas fantasías acerca de lo que el hecho es. Y entonces, ante eso, nos genera una serie de emociones que perturban. Entonces, lo que hay que hacer es volver el espíritu imperturbable ante ciertos hechos. No es que hay una realidad, como dice Perón, que la única verdad es la realidad. No están diciendo eso. Están diciendo que una traducción que yo le haría es: construir el relato que incremente tus potencias sobre lo que está ocurriendo. Ellos te proveen unas técnicas para construir ese relato. Por eso no es moral. Si no, te dirían, cortarte una pierna está bien, cortarte las dos está mal. No, te están diciendo, bueno, estas son las técnicas para que usted pueda construir ese relato de incremento de las potencias. Eso está diciendo. Si se quiere, esta lectura es más extramoral. No es una moral buena versus una moral mala, sino cómo salir del mundo de la moral. Y los límites de eso sería como esto de no esclavizar a nadie o no separar las partes constitutivas. Eso es sería Spinoza. como- Estos viven en un mundo de esclavos, Ajá. ni cuestionan que ese mundo es así. Lo que tratan es más humanamente a los esclavos, porque no arroja ninguna sensatez golpear a un esclavo. Pero ni se están pensando, a ver, bueno, hagamos un mundo sin esclavos. No son Espartaco, que es el gladiador revolucionario que hizo una revolución en Roma. No son eso. Te voy a golpear la pierna, entonces vos decís, bueno, soy mucho más que la pierna. Digo, eso puede tener dos... Nos manejamos con un repertorio de acciones esperables, diría Max Weber, un sociólogo alemán. Entonces, nosotros... Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, actuamos y esperamos una reacción de acuerdo al tipo de acción que hacemos. Entonces, lo que puede pasar, que yo me estoy fantaseando, imaginando, es que el tipo que te está golpeando la pierna lo entienda como un acto de superioridad y deje de golpearte la pierna, o lo entienda como una provocación, entonces te golpea en la pierna, en el brazo y en el cráneo. Entonces, ¿a qué voy? Si uno adoptara una postura estoica o siguiera un manual de método estoico, acá en la esquina de Chile y Santiago del Estero, creo que en menos de un minuto te caen a trompadas 4 veces, porque, digamos, este repertorio está lleno de instrucciones sobre cómo ser violento, cómo responder, cómo ser pijón o mostrar poder al otro, etc., ¿no? Entonces, ¿Vos crees eso? no, espera, te estoy preguntando Ah. cómo les fue a los estoicos, porque lo que creo que me falta es en la interacción del estoico con el no estoico, qué es lo que pasa. Fatal. Fatal. Lo dicen por todos lados. Los filósofos tienen que estar entre los filósofos y tratar de no hablarle a los no filósofos. Fatal les va. La gente no filósofa y preparan al estudiante de la filosofía para decirle se van a reír de vos. ¿Sí? Sí. Que es usualmente lo que hace la gente.
Sí, sí. Es usualmente lo que hace la gente. La gente se burla porque realmente no entiende. Se burla, ¿entendés? No entiende ni siquiera cómo se produce un silogismo. A veces para producir un silogismo vos producís estas hipótesis que no son hipótesis verdaderas, sino que es algo que te tengo que conceder porque si no, no entiendo a lo que vas. Y se pone obtusa con... pero no es la verdad. No, claro que no. Es un procedimiento filosófico para poder llegar a algún lado, si no... Entonces, la pelea entre filósofos y no filósofos siempre fue así. O sea, desde este momento por lo menos está registrado. Siendo esclavos podían ser filósofos. Claro. Claro que sí, siendo mujer. Estas escuelas, no todos, estas escuelas. Pues las escuelas piensan más allá de la moral, piensan más allá de los géneros, piensan más allá de las castas. No quiere decir que están viendo cómo deconstruirlas o que no existan más, sino que la gente no está definida por esas taxonomías. Entonces sí, cualquiera puede ser. Estoico es una manera de vivir. Entonces cualquiera puede ser estoico. De hecho, Epicteto es esclavo. Venía leyendo el manual y me decía, bueno, esto la verdad que de lujo y ya qué hacer, y digo, wow, es muy extremo, tipo, no vayas a ningún lugar donde haya gente que no sea filósofo porque son impuros y te van a ser impuros, punto. ¿Dice así tu traducción? ¿Impuro? La mía no dice. Impuro. Bueno, la mía no dice impuro. Ahora no me acuerdo qué dice, pero la mía de Adot no dice impuro. Mira, es un principio muy bueno. Yo salgo muy poco y cada día menos. Y la verdad es que le hablo a mucho menos gente, porque la gente es obtusa, posta que es obtusa. Sí. Y hay mucho, digo, no les tengo que contar a ustedes, ya saben que viven en una sociedad, como dice él, es una sociedad llena de vampiros que tratan de extraer la fuerza vital que uno tiene. Digo, el troll no es un fenómeno de internet. No. Digo, el troll está en internet porque estaban en la calle antes. La persona que no quiere entender. A mí lo que más me jode es cuando hablo, que ni siquiera me considero revolucionario o alguien que entienda mucho. Intento mostrar algo de esto y gente con la que tengo afinidad me carga, me dice, Che Guevara, me joden. Bueno, más lejos de eso. No hay que hablarle, yo no hablo con la gente de estas cosas. Que miren el video. Sí, no, es un buen consejo que da Epicuro, que da Epicteto. No hay que hablar con la gente. Está bien. Prepárate desde ahora a ser ridiculizado y persuádete de que las gentes ordinarias quieren de ti burlarse y decirte. Sí, hay que prepararse para eso. Y cuanto más hostil es el pensamiento que vos esgrimas a la forma de vida que la gente no piensa modificar, probablemente por holgazanería, más te van a ridiculizar y hay que estar preparado para que no te quieran. ¿Cómo sumaban filas los históricos? Dejaban que vengan. No sumaban, dejaban que vengan. O sea, no son predicadores evangelistas. No. Ya, pero... Nada, los llamamientos son siempre así, para quienes pueden oír. ¿Entendés? Yo tengo como ese anhelo predicador y hay gente que está muy feliz dentro de su jaula. Sí. Está muy feliz, le gusta estar ahí. La idea de comunidad de los epicureos es también esta cuestión más de la afiliación, de la amistad. Sí. O sea, como que eso se... Los estoicos también en el creen en la cuadro amistad. sería como Sí. una similitud entre los... La diferencia es que para los epicúreos siempre está este principio del placer. Vos tenés amigos porque te da placer. Y como segundo correlato, o sea, está esta cuestión de que es lo correcto. Pero en realidad el principio donde se apoya ciertas acciones tiene que ver con el placer. Los estoicos apoyan las acciones en sí mismas. O sea, hay una esencia del bien. O sea, hay cosas que están esencialmente bien. La amistad está esencialmente bien. No está basada en el principio del placer. Es otra manera de verlo. Personalmente yo creo que no hay que tomar partido porque no estamos en el mundo antiguo, que lo que hay que hacer es dotarse de una serie de técnicas que permiten que, por ejemplo, vos vas y te encontrás que esto que está buenísimo para lo que vos quieras emprender. Por ejemplo, sos un paliativista, los pacientes se te mueren, ¿entendés? Con todo lo que eso supone, ¿entendés? Que no es moco de pavo, ¿entendés? Se mueren. ¿Los qué? Los paliativistas. Es una especialidad. Los que no comen... No, es una especialidad médica. Quedamos finos. Los que de paliativo. todos los pacientes se mueren. O sea, vos sos paliativista y ya sabés que vas a ir a ver a una persona que se va a morir con todo lo que eso implica en un mundo que
No está Epicteto, ¿entendés? No puedes ir a tomarte las clases de Epicteto para hablar de la muerte, no está Séneca. O sea, parece que hay ciertos hechos que, digo, no están. La muerte no existe en nuestro mundo. Nunca se murió tanta gente y solo aparece cuando son negros en Haití por una catástrofe pseudonatural. Después nadie se murió, ¿entendés? Nunca ves un fiambre depositado en la mesa, ya no se usa más velar a nadie, no, nada. No ves nunca la muerte, nunca está depositada ahí. Siempre hay una televisión que la media y siempre es un país lejano, posiblemente negros, o algún grupo étnico minoritario o racializado como minoría, y por algún tipo el huracán Katrina, ¿entendés? Nunca es, ¿viste?, como una cosa ajena que a vos no te va a pasar. Bueno, entonces sos un paliativista, estás lidiando con eso, encontrás Epicteto, encontrás todos los filósofos estoicos, son paliativistas, les recontra sirven, ¿entendés? Porque hay gente que se la está pensando, realmente está pensando, ¿viste? Como eso, no que ser insensible hacia no ser empático, como decía Mati, no ser empático. Están pensando como ser empáticos, pero están pensando cómo no quedar destruido por esto que finalmente es un hecho natural, como cagar, como coger, como tomar agua, como comer. Cómo no quedar definido por eso. Y se lo contás y se ríen de vos. Bueno, ahí tenés la respuesta. Preparate a ser ridiculizado. O sea, nada. ¿Qué iba a decir? No, te iba a decir algo, ¿no? No. Puedo sumar a tus recomendaciones el libro de Philippe Ariès. Ah, es maravilloso. Morir en Occidente. Uno es... Hay dos. Sí, la muerte en Occidente. La muerte en Occidente y morir en Occidente. Morir en Occidente. En uno de esos dos lo que hace Philippe Ariès es una especie de historia lineal casi de las formas de entender la muerte desde la antigüedad a la posmodernidad. Y muestra todo este proceso de ocultamiento que conlleva también el miedo a la muerte. Totalmente. Cuanto más se oculta, más miedo genera. Y las va clasificando con nombres que no me acuerdo, pero muerte romántica, muerte no sé qué. Y la muerte queda en nuestro mundo en el mismo lugar donde queda la masturbación. Algo que se hace a solas, en silencio y con vergüenza. No en un lugar donde, bueno, es otra de las etapas de la vida. Bueno, les digo que vamos a hacer semana que viene. Vamos a terminar con los estoicos la parte de Epicteto y a mí me gustaría, si les queda tiempo, tengo algunas cosas que decir de Epicteto y demás. Si les queda tiempo, por favor, la semana que viene es la última, ¿verdad? Estoy contando bien. Yo voy a seguir, si quieren seguir, la semana que viene me avisan. Voy a seguir 4 más, con lo que quedó, que es la parte contemporánea, sobre todo. Pero me gustaría que le agreguemos de Séneca, sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad. Son 3 tratados, cualquier edición. Sobre la cualquiera de las que ya hablamos de esto, ¿eh? Bueno, sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad y pensamientos de Marco Aurelio. Y eso hacemos la próxima. Los estoicos vieron que les fue mal, a todas estas escuelas les fue mal. Primero les fue mal porque la gran pelea la gana Platón y Aristóteles. Esta es la primera, o sea, la primera derrota fue a manos de Platón y Aristóteles. No porque Platón y Aristóteles ganaron en su momento no ganaron, ganaron después. O sea, después ganaron. Esa es la primera derrota. La segunda derrota fue porque el estoicismo fue altamente reterritorializado y cooptado por el cristianismo. Mi intención es que tratar de mostrarles el estoicismo, como lo veo yo, que no tiene que ver con el cristianismo. De hecho, podríamos decir que es lo opuesto. Lo que pasa es que los cristianos hicieron la Gran Perón. Miren, se la voy a mostrar lo que hicieron los cristianos. ¿Cómo se llama el primer periódico anarco de Latinoamérica? ¿Nada? ¿Ideas? El Descamisado. Chao, fin, game over. Cuando el anarquismo obrerista ganó la pulseada primero de siglo frente a los otros anarquismos en Argentina, porque acá hay un anarquismo propiamente de corte obrerista, después vino Perón y capitalizó toda la onda. Bueno, hicieron lo mismo los cristianucci. Los estoicos se mataron laburando, asentando las bases para una libertad. O sea, quien logra la libertad estoica logra la libertad, así con mayúscula, la que no te la puede tocar nadie, no importa lo que te está haciendo. Por supuesto es dificilísimo de hacer, pero se puede lograr. Y después vinieron los cristianuchis y dijeron, qué bueno que estaba esto, mirá qué piola, vamos a capitalizar. Y básicamente hicieron eso, capitalizaron.
Lo cual prueba, una vez más, una serie de cosas que yo no me cansaré de repetir, que son las siguientes. A saber, que la filosofía de la antigüedad está más cerca de una religión, una secta, un culto, una filosofía práctica, una práctica como el yoga, que lo que nosotras entendemos por filosofía. Por varios motivos. Primero porque es una cuestión... el estoicismo principalmente, pero todas las que estuvimos viendo, es una filosofía para la vida, es un conocimiento aplicado que no apunta a ganar méritos dentro de tal o cual institución, o que no apunta a tener todo el acervo cultural de todo el conocimiento, la suma del conocimiento de la época, sino a un arte de vivir. Se aprende la doctrina que una va a utilizar. Básicamente es eso. Esa diferencia, que sea un arte de vivir frente o sea, que sea una doctrina para unas técnicas del yo, verse afectada por nada que no dependa de su propio poder de autogobierno. Todo lo demás no debería afectarnos. Pero los presupuestos son los mismos: no temer a la muerte, no temer a los dioses, no temer al sufrimiento, desdeñar las riquezas, desdeñar los méritos, la grandeza, desoír las habladurías. O sea, todas esas son cosas que tanto a epicúreos como estoicos no les interesan, para enfocarse a aquello que realmente es necesario. O sea, y liberarse de lo que es falso, lo que es ilusorio, porque lo que es falso y lo que es ilusorio, no en términos platónicos, insisto, lo falso no es en términos platónicos, sino lo falso tiene que ver con las cadenas asociativas que hacemos en la cabeza. Por lo menos yo leo así el estoicismo. Habrá quien lo lea a Dot, lo lee kantiano. A mí me gusta leerlo spinociano, pero bueno, va en gusto. Seguro que a Dot tiene más razón que yo, que sabe más. No importa. Yo les digo, les conviene más leerlo, todos les conviene más leerlo que kantiano spinociano. Así que, como siempre, vamos a hacer como nos enseñó el señor Epicuro, lo que nos convenga. Claro, y sí, lo que le conviene a las potencias del cuerpo. Entonces, para llegar a ese lugar de imperturbabilidad, lo que hay que deshacerse son de todas esas ilusiones angustiosas. Únicamente que el estoicismo lo enseña de una manera diferente, pongámosle, lo enseña con un esfuerzo paciente que tiene que ver con limar los malos hábitos del pensamiento. Lo que un estoico va haciendo es limar, lo que podríamos decir, limar los malos hábitos del pensamiento. Uno empieza a tener pensamientos que no aportan. Entonces, Paul Bain va a decir también en un texto que tiene sobre Séneca, que se llama Séneca y el estoicismo, que se los recomiendo, está subido al Google Drive ese que nosotros usamos. Ahí en ese texto, Paul Bain va a decir que los estoicos se dan cuenta de una movida que había que hacer, una movida subjetiva, ideológica que había que hacer. Vieron que los griegos son muy competitivos, ya se habrán dado cuenta. Los griegos compiten todo el tiempo. Son los inventores de los Juegos Olímpicos, tienen unos que son los Juegos Panhelénicos, tienen juegos regionales, tienen competencia de poesía. Digo, Píndaro es el gran competidor de la poesía lírica. Compiten hasta la tragedia en Atenas. Que esas técnicas del yo no tengan una idea de cómo formatear una subjetividad en masa, porque de hecho en el mundo antiguo no hay masa, hay multitud, pero no hay masa. Ahora volvemos al respecto. Es una de las tantas diferencias con la moral, donde vos te encuentres tecnologías del yo que lo que intentan es esculpir tu propia personalidad como quien esculpe una argamasa, algo que no tiene forma, para hacer de eso una obra de arte. Ahí hay una diferencia con la moral. La moral lo que quiere es homogeneizar. Esto lo que quiere es singularizar. Por eso, pese a todas las reglas que da Epicteto, habrán visto que da muchas técnicas y muchas recomendaciones, porque para eso es un manual, nunca dice bien qué cantidades. No es como una receta de cocina, que es siempre igual. Justamente porque es singular. Lo que te dice, lo que es la regla es: la tristeza es asociar
tener ideas e ilusiones con respecto a lo que la cosa es. Si yo asocio a la enfermedad imágenes tristes, lo convierto en un calvario. Si yo asocio a la afección algún tipo de potencia, no sé, como si dijera, bueno, empiezo a recabar información acerca de todas las personas que hicieron de su enfermedad literatura, y a mí la literatura me interesa, ya asocié otra imagen, que no es la imagen esa de la indefensión de la víctima. Entonces lo que hay que hacer es alejar, como veremos, es una lucha de narrativas. Lo que hay que hacerse es contarse el cuento más potente, no ir a contarse el cuento que dice que terrible. Ya vamos a llegar a todas estas cuestiones, ¿no? Tenemos una doctrina que es una doctrina del conocimiento con una aplicación práctica, es básicamente un método que etimológicamente quiere decir un camino para, si queremos definirlo en términos modernos, para la autoconfiguración. Básicamente lo que permiten los preceptos estoicos es la posibilidad del trabajo sobre el sí mismo como modo de vivir. Les decía yo que es mi favorito el estoicismo, pero el estoicismo no anda con cosa chiquita. O sea, quien logra no sé quién logra, Epícteto, ponele. O sea, es más difícil ser estoica que ser cínica, es mucho más fácil ser cínica que ser estoica, ni les tengo que decir, los estoicos es un poco complicado ser estoico, ¿no? Pero quien logra el estoicismo básicamente lo puede hacerse una competencia todos los años para las fiestas, las grandes dionisíacas, las leneas, en fin, para diferentes fiestas hay una competencia de quién trae la mejor tragedia, el mejor drama de Satis, les gusta competir. Porque a los griegos les gusta una palabrita que se llama kleos, que es la gloria. Les gusta mucho la kleos a los griegos. Y la kleos la ven en términos de afán personal. Esto presenta un problema, porque si mi kleos está pensada en términos de afán personal, entonces la competencia es contra los otros. Entonces, ¿qué hacen los estoicos? Dicen, bueno, está esta subjetividad griega de les gusta competir. Vamos a hacerlos competir, pero vamos a hacerlos competir para elevarse hacia la mayor virtud. Y la mayor virtud es el bien moral, y el bien moral es colectivo. Entonces, el que más capo es, el que tiene la mayor gloria, es el que mayor bien moral alcanza. Y el bien moral no es individual, es colectivo, punto. Entonces eso te permite pasar de hacer harina a los demás para alcanzar la gloria, el éxito, la fama, como compite la gente de la Universidad de Filosofía y Letras. Yo me acuerdo, me encanta, esto va a ser un scratch. Qué momento lindo. Esperen que voy a abrir la puerta, porque ahora me acabo de acordar algo que decía un profesor mío de colegio secundario. Lo voy a estar bien. No es, a priorísticamente, yo te diría, sácate, porque no vas a entrar. A priorísticamente te diría que no estamos hablando de la moral en tanto un principio universal, rector y homogenizador, sino de una serie de técnicas que te sirven para alcanzar el bien moral. Y el bien moral va a estar definido como aquello que depende de tu propia mano. Entonces, solo a modo de terminar de entender el estoicismo, concedele a ese bien moral, no una moral universal del estilo la moral tal cosa. Vieron que ahora hay un montón de textos alusivos, no la entiendas así, sino entendela como unas técnicas del yo, que lo que te permiten es esto, te permiten no superar a los demás en términos de tiranizarlos, yo soy mejor, sino el mejor es aquel que es el más virtuoso. Y la virtud, te quieres apoyar, lo puedes hacer acá, y la virtud es justamente, después igual eso te lo voy a pedir, pero no porque tengo algo ahí anotado, la virtud tiene que ver todo. De hecho, si notaron en la lectura de Epícteto, es volver a ser un dios, lo dice, o sea, es volver a la divinidad, realmente poderlo todo, poder tanto algo, o sea, ¿qué es lo que puede un estoico? El estoico puede construir un espacio interior de libertad, que no importa lo que esté ocurriendo, es imperturbable ese espacio interior de libertad. No importa a cuál padecimiento se esté siendo el cuerpo sometido, nadie puede hacernos daño.
Si quieren, esto lo pueden relacionar con la idea de la reapropiación de la injuria. O sea, no hay nada con lo que te puedan agredir, no hay nada con lo que te puedan insultar. O sea, logran construir un sistema inmunitario que las defienda de cualquier agresión. Porque logran colocar la libertad en un lugar donde no hay acceso. Donde la única persona que tiene acceso a ese lugar es la persona que la posee y nadie más. Para eso hay una serie de técnicas que son casi como un manual de medicina de la antigüedad de cómo alcanzar eso. Paul Bain, ¿lo conocen a Paul Bain? Paul Bain es un señor filólogo de la antigüedad, especialista especialmente en latín, un latinista, pero también en griego, que fue amigo personal y formó parte del equipo de Foucault. Saben que Foucault trabajaba con un equipo de historiadores. Imagínate que Foucault no manejaba toda la cultura, desde la antigüedad hasta la modernidad, pasando por el medioevo. Entonces trabajaba con Paul Bain en la parte de la antigüedad y con Philippe Ariès en la parte del medioevo, que es un historiador medievalista, Ariès. Bueno, hay una biografía de Paul Bain sobre Foucault que se las recomiendo, es muy divertida y demás, fueron amigos personales. Y Paul Bain dice que en realidad estoicos y epicúreos son de algún modo las dos versiones de una misma doctrina. Los principios se asemejan. Una de las grandes diferencias entre estoicos y epicúreos es que los estoicos no apoyan el bien más que en sí mismo. El bien es en sí mismo, lo que ellos llaman todo el tiempo el bien moral. Que el bien moral es lo que depende de tus propias acciones. No haces las cosas por el placer o por el beneficio, sino que el bien, lo que los estoicos llaman el bien, es un bien que solo depende de una. Lo único que puede afectarme es lo que depende de mí misma. Todo lo demás no debería afectarme. O sea, esa es la construcción del camino filosófico. El filósofo o la filósofa estoica es aquella persona que logra no